Muy bien. Buenos días entonces a todos, a todas. Gracias por la asistencia. De verdad, es un curso con muy buena asistencia, así que espero que sigan así hasta final de año. ¿Ya? Bien, como les comentaba, en esta clase la idea es un poco continuar lo que estábamos revisando en la clase anterior, ¿cierto? Que eran algunas publicaciones de un colectivo que era la rebelión del cuerpo, ¿cierto? Donde uno de los temas centrales que se abordaba era en relación a los estereotipos de género, ¿ya? Vamos a revisar algunas publicaciones en redes sociales que ellos han hecho, ¿cierto? Y para ello vamos a trabajar con su libro. Ya les voy a señalar a continuación cuáles son las páginas del libro, ya para que lo vayan a buscar si es que no lo tienen a mano, ya, y lo vayan revisando desde ahí. Ya de todas maneras se lo voy a proyectar. Bien, y como les decía, respecto al quiz, el quiz si bien se subió ayer, pero de todas maneras tienen disponible hasta mañana al mediodía para realizarlo, ya. A los que se conectaron más tarde, les repito también que yo solamente voy a hacer un quiz a la semana, ya que siempre va a ser después de la segunda clase de la semana en general, ya. Bien, chicos. Vamos entonces al libro. Ya. Entonces dice hashtag la rebelión del cuerpo. Ya. Estoy en la página 127 del libro, ya para que vayan a esa página, ya. Página 127. ¿Ya? Bien, respecto al objetivo, ya nosotros hemos revisado, ¿cierto? Este objetivo de análisis crítico de distintos discursos, ¿cierto? No literarios, orales, ¿verdad? Sobre todo para ver la influencia de los contextos socioculturales, las características del género discursivo, ¿cierto? Las relaciones que hay para construir razonamiento, ¿ya? Sobre todo, eso es muy importante, de cómo nosotros de alguna manera sacamos ciertas conclusiones, llegamos a ciertas conclusiones o reflexiones. Y sobre todo también la veracidad de la información, donde lo importante también es cómo uno puede contrastar distintas fuentes, ¿cierto?, para informarse, sobre todo aquellos que se informan por redes sociales. Yo comprendo y también me sumo que las personas, la mayoría de las veces ahora tendemos a informarnos más por redes sociales porque es más rápido, ¿cierto? Uno pasa más tiempo en redes sociales que viendo televisión a veces o leyendo diarios, por ejemplo, otro tipo de medios de comunicación, entonces, o escuchando radio, por ejemplo. Entonces, es como mucho más rápido informarse por redes sociales, pero no está mal informarse ahí, sino más bien tener una visión un poco más crítica, es decir, al menos ver dos fuentes distintas, porque ustedes saben, como vimos la otra vez, hay muchas noticias falsas en Internet, ¿ya? O fake news. Entonces, como esa se viraliza más rápido, es más común que nos encontremos más de alguna vez con alguna noticia falsa. Ya entonces, si ustedes quieren informarse a través de redes sociales, tienen que siempre buscar ojalá más de una fuente de información. Ya sé que a veces uno no se da siempre ese trabajo, pero para que no crean todo lo que ven en redes sociales. ¿Ya? Bien. Eso respecto al objetivo, ¿ya? Entonces, como les decía, estábamos revisando la clase anterior, estas publicaciones de este colectivo, ¿ya? Ya habíamos iniciado, ¿verdad?, con un audio que lo voy a volver a poner para que ustedes puedan escucharlo de nuevo y podamos comentarlo un poco si quieren agregar algo más a lo que ya se ha dicho, ¿ya? Fue una actividad, ¿cierto?, una intervención social que hizo este colectivo ya para su lanzamiento, cuando el colectivo comenzó, ¿cierto?, su camino, ¿verdad? Y la fundadora y directora era Nerea Dugarte, ya ella hizo una pregunta en redes sociales de cómo debía ser una mujer para nuestra sociedad, ¿ya? Y todas esas respuestas que iban surgiendo, ya ella se las escribió, ¿cierto?, en su cuerpo, ¿ya? Entonces, la idea era un poco generar este impacto, ¿verdad?, en la sociedad, ¿verdad?, en relación a todo lo que le exigen, ¿cierto?, a la mujer, ¿ya? Presten atención, voy a poner el audio, pero también le subí el video, ¿ya? Dama, sumisa, buena madre, virgen, sin celulitis, tolerante, sin estría, perfecta, bonita, femenina, calladita, violita, joven, fiel, hétero, delicada, postergada, obediente, rubia, dócil, flaca, independiente, pero no tanto, inteligente, pero no tanto,
trabajadora, pero no tanto, exitosa, pero no tanto, depilada, curvilínea, comportada, dueña de casa, esposa, casada, sexy, pero recatada. Bien. Escuchar mejor, ¿cierto? Respecto a lo que escucharon ahora, ¿cierto? Y más o menos lo que habíamos comentado en la clase anterior, ¿hay algo que quisieran agregar? ¿Qué les parecen estos mensajes? ¿Les parecen que efectivamente la sociedad promueve que se generen este tipo de ideas? ¿Son este tipo de exigencias le parecen que ya no se dan o creen que todavía se siguen dando en nuestra sociedad? Todas estas cosas que se le exigen a la mujer. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que hay cosas que menciona ella que también son para los hombres. Por ejemplo, ¿Ya? el ser educado. Para ¿Ya? mí, una persona educada tiene que ser hombre o mujer. Si una Ujú. persona come con la boca abierta, tirando baba, me da lo mismo si hombre o mujer, me va a dar asco igual. También, Ya, también ser exitoso va claro. por ambos géneros. Hay que estudiar siempre. Siempre Ujú, hay que buscar ser mejor. Pero lo otro de que tiene que ser esposa, buena madre, yo creo que sí. Porque si uno tiene un hijo, tiene que ser buen papá o buena mamá. Así que hay cosas que no me parecen y cosas que sí. ujú, súper. Muy bien, muy bien. Buena acotación. Sí, yo creo que en realidad tiene razón usted, Matthew, cuando dice que hay exigencias que se dan para ambos géneros. La sociedad constantemente nos está planteando nuevas exigencias, ¿cierto? Y muchas veces va también de acuerdo a la época, ¿ya? Esta misma idea, claro, del éxito, vivimos en una sociedad muy competitiva, ¿ya? Entonces, donde muchas veces donde las personas que no logran estudiar, donde no tienen una profesión, una carrera, ¿cierto? No son muy bien vistas, ¿ya? Lamentablemente, muchas veces, si tú no tienes una carrera, no siempre valoran del mismo modo a las personas. Entonces, hay una sociedad que te juzga constantemente, ¿ya? Claro, pero por ejemplo, acá la idea, yo creo que, a ver, la discriminación de género se da sobre todo hacia el género femenino y también sobre a las distintas minorías, pero en realidad también se puede dar hacia el hombre, ¿cierto? También se puede dar en el sentido de que en algunos casos eh, también, por ejemplo, se le exige, ¿cierto?, ser de determinada manera. Por ejemplo, en el caso de los hombres, que no, muchas veces antes estaban estos prejuicios que el hombre no debería llorar, por ejemplo, que siempre debería ser fuerte, o siempre debería ser el sustento de la casa, o también verse bien, ¿cierto?, musculoso, qué sé yo, ¿ya? Pero lo mismo pasa hacia la mujer, ¿cierto? Lo mismo pasa hacia ella, donde tiene que muchas veces siempre verse con una apariencia joven, bonita, o sea, constantemente la publicidad, sobre todo esta publicidad que tiene que ver con las cremas, por ejemplo, anti-envejecimiento, que siempre se muestran en la televisión, va un poco hacia allá, ¿cierto? Promover esta idea de que una mujer con arruga es poco menos en realidad como que no se la valora de la misma manera, por ejemplo. Entonces, estas mismas ideas que aparecen ahí, que ya dijo, ¿cierto? De verse recatada, por ejemplo, sí, bien, y a veces sexy también, o sea, pero por ejemplo, muchas veces están estos falsos prejuicios de que una mujer muy sexy no son como las mujeres para casarse, sino las mujeres recatadas son las mujeres que son para casarse, que era como algo como muy de los estereotipos que habían en épocas anteriores, por ejemplo. También se habla esto de lo normal, pero ¿qué es lo normal? ¿Existe algo normal en nuestra sociedad? Lo normal viene de la norma, y la norma la establece la misma sociedad. Pero alguien distinto, ¿está mal que las personas sean distintas, que tengan intereses distintos, gustos distintos, se comporten de manera diferente? ¿Qué piensan ustedes? ¿O es preferible la diversidad de formas de ver las cosas, por ejemplo? ¿Acaso está mal una mujer que no se quiera casar, que quiera ser madre soltera? ¿Qué piensan ustedes? Para mí, la palabra normal ya no existe. Es que si hablamos de normalidad, como se dice, como muchas personas tratan, ay, no es que tenés que ser normal. No, ¿y por qué tengo que ser normal, como se dice? Entonces todas las demás personas que tienen gustos distintos quedan afuera. O sea que es una Exacto, discriminación estar hablando de normalidad. Nosotros ya no se tiene que hablar de normalidad, se tiene que hablar de personas, no. De que no, es que no es normal que tú uses una polera color rosa, en el ujú, caso de hombre. ujú. Nada que ver. Ahora están las libertades, uno tiene que ser libre y vivir sin pensar, sin, ¿cómo se llama?
sin comprendo. pensar en lo que digan los demás. Sí, es cierto, ¿verdad? Yo creo que la mayoría, me imagino que debe estar de acuerdo con lo que plantea la compañera, que nadie le gustaría que lo juzgaran por cómo se viste, por cómo habla, ¿cierto? Muchas veces, o por ejemplo, tantas otras cosas, por los gustos que tiene, por sus intereses, pero lamentablemente la sociedad siempre te va a juzgar, ya, muchas veces la sociedad, hagas o no hagas las cosas, te va a juzgar igual, ya. Por eso, en realidad, la etapa que están viviendo ustedes, que es la adolescencia, es muy importante que ustedes vayan desarrollando su propia autoestima, ¿ya? Si uno tiene una autoestima muy fuerte, muy desarrollada consigo mismo o consigo misma, ¿cierto? De alguna manera va a poder sobrellevar todas estas situaciones. Por ejemplo, yo creo que más de alguno alguna vez ha recibido algún mal comentario, algún prejuicio, ¿cierto? O, por ejemplo, muchas veces esta misma publicidad, estas mismas publicidades que aparecen de tener que verse delgado, delgada, ¿cierto? De tener que comer sano no está mal, el comer sano está súper bien, ¿ya? Pero, por ejemplo, una persona que a lo mejor tiene algún problema hormonal o qué sé yo, alguna situación, por ejemplo, eh, no sé, de tiroides o qué sé yo, en fin, que tiene otro metabolismo, por ejemplo, a lo mejor un poco más gordita, un poco más rellenita, o rellenito o gordito, entonces no por eso significa que va a estar mal. Por ejemplo, a lo mejor quizá cuando uno es adolescente eso no se da, quizá es menos que cuando uno va como pasando los años, porque en realidad cuando pasan los años el metabolismo cambia. Pero realmente em, todo lo que la publicidad nos va exigiendo eso también. Por ejemplo, me parece que les comentaba el otro día que las mismas revistas o las mismas páginas estas de donde venden ropa, ¿cierto? Vestuario, cuando ocupan estas modelos, ¿cierto? En general, te exigen más o menos como las tallas perfectas, o sea, realmente la gran mayoría de las personas no calzan dentro de esas tallas de los modelos y las modelos. Entonces, de alguna manera también es una discriminación. ¿Ya? Acá, por ejemplo, teníamos también esta idea de ser dócil, de ser tierna, o sea, como que una mujer que es independiente, una mujer que tiene carácter, ¿acaso está mal? ¿Ya? O por ejemplo, lo mismo hacia el hombre también, un hombre, por ejemplo, que es débil de carácter, un hombre que ¿acaso el hombre no puede ser tierno? ¿Un hombre acaso no tiene que ser siempre rudo, siempre tiene que ser como más frío o no? Claro. Y muchas veces, bueno, lo de la fidelidad, y bueno, yo creo que eso, bueno, sí, más o menos importante en general, pero, pero hay distintas opciones, a veces las parejas tienen otras opciones también de vida, ¿ya? Esto también, como les comentaba, de lo normal, por ejemplo, la heteronorma. Muchas veces hemos vivido una sociedad, como plantean muchas feministas también, heteronormada, ¿verdad? Pero a veces, claro, no porque alguien tenga otro gusto, significa otras preferencias, significa que va a estar mal, ¿ya? Mientras las personas sean felices realmente y no le hagan como, entre comillas, mal a nadie, y porque son su vida, o sea, nadie va a vivir la vida de ustedes, nadie va a vivir nuestra propia vida. Entonces, si uno vive constantemente pensando en lo que va a pensar la sociedad, en lo que va a pensar el resto de uno, realmente no vamos a ser felices. Me acordé yo siempre veo muchas series en Netflix, vi una telenovela mexicana que me hizo mucho sentido, que era La Casa de las Flores, eh, que tenía que ver mucho con esto de los prejuicios sociales. No sé si alguien la vio, pero es muy tragicómica esa telenovela. Y pasaba, por ejemplo, entre todas las cosas, que era una familia así como con una imagen perfecta, así como muy a la antigua, así como era como la imagen ideal de una familia millonaria, con su negocio ¿cierto? De alta sociedad, que era esta Casa de las Flores, pero tenían un montón de cosas ocultas, de historia oculta, y que después a lo largo de esa telenovela se van desarrollando y realmente te cambia, a lo largo de que se desarrolla, te cambia totalmente la imagen de esta familia ideal, y realmente, porque ellos vivían mucho de la apariencia, entonces esto de vivir de la apariencia, que era muy dado antes, ¿verdad? La mayoría de la gente de antes vivía mucho de la apariencia, que como que se empieza a caer a pedazos. Entonces pasa frecuentemente, o sea, yo creo que sobre todo tenemos que ser felices y no dejarnos llevar por todos estos prejuicios, por toda esta exigencia. Está bien si queremos ser exitoso está súper bien, si lo logramos, excelente, pero por ejemplo, alguien que fracasa, alguien que se esfuerza mucho y aún así no le va bien, ¿acaso no tiene derecho a ser feliz? ¿No tiene derecho a desarrollarse? ¿Tiene derecho a que los otros lo discriminen porque no le fue bien a la primera?
sea, muchas veces nosotros jugamos mucho sin saber la historia de las personas detrás. Una persona a lo mejor que no alcanza un éxito a la primera, por ejemplo, o esta idea de éxito que espera la sociedad, que a lo mejor la sociedad tiene una falsa idea de éxito, por ejemplo. Si lo vemos, por ejemplo, que tú tengas una casa, que tengas una familia, que tengas un auto, que tengas una buena profesión, qué sé yo, que viaje, etcétera, etcétera, que tenga buena situación económica. Muchas de esas cosas sí sirven para tener una mejor de calidad de vida y sí son importantes, pero no es menos importante ser feliz o ver otras opciones de vida. A lo mejor hay personas que no quieren tener una casa, que quieren dedicarse a viajar, recorrer el mundo. Yo tengo amigos que lo que han hecho, muchos de ellos, tengo un amigo que de hecho parece que sacó una profesión después, así como porque tenía para poder vivir, pero por ejemplo, después que salió del colegio se dedicó a viajar por Chile y por otras partes del mundo y a recorrer, así como tipo mochilero. Y no sé, al principio como que me parecía extraño, pero después como que comencé a comprender y se veía muy feliz con lo que hacía, con su estilo de vida. Entonces, a veces las personas nos falta redescubrirnos, descubrir qué queremos para nosotros. ¿Realmente queremos estudiar una carrera en la cual a lo mejor vamos a ganar bien económicamente, pero no nos hace tan feliz, pero vamos a tener que trabajar 40, 50 años en esa carrera, en esa profesión? Entonces, no sé, yo creo que hay cosas bien interesantes que uno se podría cuestionar y es importante que ustedes vean siempre, vean su felicidad primero, antes que cualquier otra situación que la sociedad nos exija. Yo creo que eso es lo más importante, ¿ya? No sé si alguien más quiere aportar algo en relación a lo que decía Nerea o lo que está escrito en lo que ella se escribió, ¿cierto? ¿Algo más? ¿No? Bien, sigamos entonces. Dice que es la rebelión del cuerpo. Es un movimiento social que busca educar sobre los efectos negativos que tienen los estereotipos de género. Nosotros hablábamos de que los estereotipos son, de alguna manera, estos prejuicios, ¿verdad? Lo que se espera tanto para hombres, para mujeres o para distintas, cierto, minorías, en este caso sexuales, ¿cierto? Sobre las niñas y adolescentes. La iniciativa surgió a partir de los resultados de una encuesta realizada en 2016 en Chile, Adimar, Amliber, ONU Mujeres, que mostró que uno de cada dos niñas en Chile siente presión por su imagen física y casi el 40% de las niñas entre 10 y 17 años ha dejado de hacer alguna actividad pública que le gustaba porque no se siente segura de cómo se ve físicamente ni de si proyecta la imagen deseada. O sea, como habíamos comentado la clase anterior, estas estadísticas que nos hablan del gran porcentaje de niñas, por ejemplo, y también debe pasar también con los varones, de que la sociedad le exige tanto, ¿verdad? De verse bien, de verse de una forma que constantemente se sienten que no encajan dentro de esos modelos, ¿ya? Entonces la rebelión del cuerpo busca evidenciar la violencia de género en el espacio público, ¿ya? Es decir, también muchas veces la publicidad, los medios de comunicación están promoviendo constantemente esta idea esta imagen que se espera de nosotros, ¿ya? Pero no siempre es un pensamiento tan positivo, ¿ya? Pero en algunos grupos sí. ¿Qué es la violencia de género? ¿Qué entienden ustedes por violencia de género? ¿Qué entienden por violencia de género? Chicos, chicas. Es cuando una persona o un grupo de personas ataca a una persona por su sexo. Ujú. Sí, cierto. Así es, ¿verdad? Muy bien. Y claro, justamente como bien dice Matthew, tiene que ver con estos ataques, esta violencia física, también puede ser psicológica, ¿verdad? O sea, ya no solamente está esa violencia de maltratar a alguien, ya a una mujer, a un hombre, ¿cierto? Sino también está esta idea de muchas veces maltrato psicológico. Muchas veces las relaciones de pareja, en los pololeos, por ejemplo, a veces hay mucha violencia psicológica, mucha manipulación psicológica de algunas parejas. Entonces, mucho ojo también, estas llamadas relaciones tóxicas son muy frecuentes, así que muchas veces si ustedes tienen algún pololo, alguna polola, pongan mucha atención a algunos como síntomas, por así decirlo, algunas situaciones donde se ven este tipo de cosas, donde hay violencia psicológica también, porque un pololeo, una relación que inicia, ¿cierto?, con maltrato psicológico, probablemente se va a seguir dando después. Lamentablemente muchas veces hay parejas que causan mucha dependencia, ya tienen que tener ojo con ese tipo de cosas para que ojalá no les pase, ¿ya?
Bien, entonces es esta violencia física o psicológica ejercida contra una persona o grupo motivado por su identidad de género o orientación sexual y que impacta negativamente en su identidad, salud o bienestar social. O sea, nuestra identidad se va conformando constantemente. Una persona nunca deja de desarrollar su identidad, quién soy, cómo me ven los demás, ¿cierto? Pero sobre todo quién soy. Y uno se va definiendo porque yo creo que nunca terminamos de conocernos realmente. Cada experiencia que vamos teniendo en la vida, cada situación que nos pasa, cada persona que conocemos y cuando también nos vamos conociendo a nosotros mismos, de alguna manera vamos construyendo nuestra identidad. ¿Ya? La salud, obviamente, la salud también cambia constantemente, la salud es muy voluble, ¿cierto? La salud algún día podemos estar bien, algún día podemos estar no tan bien, ¿cierto? Entonces, también es algo que va cambiando, pero sobre todo cuando lo emocional, cuando la violencia logra, impacta en nuestra salud, también obviamente es preocupante. Y el bienestar social, o sea, cuando no me siento bien, no me siento grato, por ejemplo, esto mismo que le hablaba de la violencia de los pololeos, la violencia psicológica, los pololeos, por ejemplo, muchas parejas que celan a otras, ya donde muchas veces le prohíben o le coartan juntarse con sus amigos, con sus amigas, no sé, por poner solamente un ejemplo, no sé, una mujer que le diga a su pololo que no se junte menos con su amiga, y a lo mejor el pololo tenía una mejor amiga de mucho tiempo, o al revés, una chica que tenía un mejor amigo, y ahora que está en pareja, el pololo no lo deja, o sea, no la deja que lo vea tanto. Entonces, ese tipo de cosas también son violencia psicológica, ¿ya? Para que uno preste atención ahí, ¿ya? Entonces, este tipo de violencia se expresa de distintas maneras. Por ejemplo, en la cosificación del cuerpo femenino. Esta idea de la cosificación es ver como la mujer como un objeto, ¿ya? O sea, por ejemplo, todos estos programas, sí, como tipo nocturnos, como era Morandé con compañía y tantos otros programas, donde promovían esta imagen de la mujer sexy y todo ese tipo de cosas que no está mal, pero sí, por ejemplo, de esto, o la publicidad también, donde se juega mucho con el cuerpo de la mujer, ya con la idea de provocar deseo, ¿cierto? Entonces ahí hay una idea de una cosificación del cuerpo femenino, ¿ya? También esta violencia se ve en los ataques homófobos, ¿cierto? O la invisibilización del aporte social de la mujer, o sea, muchas veces la mujer no puede tener los mismos cargos que el hombre, lamentablemente, porque hay una sociedad todavía muy machista, muchas veces, ¿ya? O predomina ese tipo de idea, ¿ya? Y entonces, ¿qué simbolizaba esta idea de escribir los mensajes en el cuerpo de la mujer? ¿Cierto? Era también, ¿cierto?, alguna forma de evidenciar esta violencia que ejerce la sociedad sobre la mujer y las exigencias, sobre todo, las exigencias que hay hacia ella. ¿Ya? Bien, pregunta. Creo que, no sé, no recuerdo si la hice, si ya se la hice, pero dice, ¿piensa que la publicidad y los medios de comunicación contribuyen a construir una imagen positiva de hombres y mujeres en la actualidad? ¿Los medios nos dan una imagen más bien positiva o negativa en este caso, de lo que deben ser los hombres y la mujer en la actualidad? Bueno, ahora anda mucho esto de las fonas Ujú, sobre los violadores, sobre los agresores. Entonces, igual como de sociedad en sí, no da mucha buena imagen, por decirlo así. Porque al final, no, para todos, no estoy hablando de que todos sean así, yo no los meto a todos en el mismo saco, pero hay ujú. muchos de que sí, la gran mayoría. Entonces igual es como que, pucha, nosotros como que ya no dan ganas de hablar con ningún hombre porque siempre es algo, nos tiran piropos que es molestoso igual eso, Ujú. nos hostigan, entonces mucha buena cara de la sociedad no hay. Exacto. Muy bien, gracias María Jesús, muy buen aporte. Sí, es cierto, muchas veces las redes sociales como que de alguna manera, a ver, están siempre entregándonos mucha información, a veces como que nos sobresaturan un poco de situaciones que van pasando día a día. Y como las redes sociales están ahí, ¿cierto? Constantemente alerta, claro, en esta idea del mismo de la funa, uno ve estas situaciones de que realmente todavía, a veces había, antes quizás no
quizás pasaba antes, pero como no estaba tanto esto de las redes sociales, no se masificaba tanto. Entonces como que no se daba a conocer de la misma forma que sí se da ahora a conocer. Entonces probablemente la violencia ahora no es, quizás sí ha aumentado, se ha exacerbado, pero más bien probablemente es porque ahora hay mayor acceso y la gente como que está denunciando mucho más también que antes, ¿ya? Porque también se han dado cuenta que hay cosas que no son normales y no hay por qué aceptarlas, ¿ya? Muy bien, muy buen aporte, ¿ya? Aquí, Si me dejan ahora, agregar algo, ¿cómo? es que, si me dejan agregar algo, es que las funas, dependiendo de la persona, es que, bueno, ser directo, las funas son algo malo que le ha pasado a la gente, porque eh, ¿Sí? porque no se usan solamente como para, que se usan también contra gente inocente y se ha vuelto básicamente comprueba tu inocencia, tirando a la basura un sistema de que por sí es defectuoso. Nuestro sistema judicial es defectuoso, Ujú, intercambiándolo por el de la Edad Media, que es aún más defectuoso. ujú. Sí, podría ser una opción, es válida igual. Maxi, A ver, Yo no creo eso, profe. yo a ver. respeto la opinión del Maxi, es la opinión de él, Ujú, pero a nosotros, por decirlo así, contexto mujeres a nivel global, es la única manera que tenemos que hacer justicia, porque ¿qué queréis que te diga, pues Maxi? La justicia acá sí vale súper poco y vela súper poco por nosotros. ¿Puedo hablar? Por ¿Puedo eso hablar? ya. es un sistema Entonces, defectuoso, entonces la pero única forma de dar a conocer a las personas que te hacen daño, imagínate, yo no le digo a una de mis amigas, no, es que este es un violador y ella anda con él. Después, ¿cómo le decís? ¿Cómo se entera ella si es un violador o no? es Cuando que, le pasen las cosas. mira, Pero si alguien te violó, para eso está la justicia. Que la justicia es deficiente, La te La puede justicia no defender justicia siempre el no vale hombre. sirve. nada. La ¿Por justicia qué? no se No, pero Amparo, estoy hablando yo, No sé si pues. viste las A ver, noticias a ver. no que sé si has salió visto las libre un noticias de violador. verdad. O sea, La De a uno justicia nada Sí, más. hace, pero mira, la justicia recién hace justicia cuando las mujeres, las personas están muertas. ¿De qué Ujú. sirve esa justicia que le llaman ustedes? y las funas hay le algo que se arruinan la llama, vida también a gente inocente. Hay algo hay llamado algo, presunción de inocencia. eso mismo iba a decir yo, gracias, Maxi. De nada. La presunción de inocencia, la ley no está para llegar y decir, muy bien, te Sí, acusaron de po. Si asesinato, no, te tengo que cualquiera, arrestar, no cualquiera para acusaría a investigar. cualquiera. Ujú, Y para los hombres es más cortante que para las mujeres, porque si un hombre denuncia a una mujer, la mujer tiene más posibilidades de que no vaya a la cárcel que el hombre, porque siempre la presunción de inocencia al hombre se les corta en un ratito y se los ujú. manda a la cárcel por cualquier motivo, por cualquier falta de su testimonio, lo mandan a la cárcel. Hay, Ay, Yo no hay veo quienes, ninguno en la ¿qué? Dura cárcel. como 3 años en la cárcel, después sale libre por sí, buena conducta. hay sí, quienes, eso, sale libre por buena conducta cuando ha matado mujeres, cuando las ha violado, ¿Y ahí y qué pasa después cuando sigue las cosas son matando al y revés? sigue violando. Oh, Oye, sí, aquí po, No, estamos es que hablando de de verdad, Ya, sí, pero ya, cuando chicos. las de cosas son verdad al no es revés, Fútbol una este cuando las marihuana. cosas contra al los esas revés, hombres. manías de las querer ser el mujeres. centro de atención siempre el hombre. Son terribles. Sí, eso, Ya, pero eso si de las verdad es mujeres como que cuando se acuestan con un hombre que está borracho, ¿qué le hacen? Nada. No le hacen nada a la mujer ni un día. Porque los hombres tienen miedo de denunciar. O ¿Por sea, qué? ¿Por entonces qué no se tienen miedo? porque los debería hacer hombres tienen algo miedo de siempre que Porque el la tienen esa otro justicia es mala mentalidad. contra las diga, mujeres. Por oh, eso fuiste tienen abusado miedo. por una No, mujer, no, jaja, qué Mateo, estáis chistoso. súper equivocado. Primero infórmate. ¿Qué pasa? De que los hombres siempre tienen esa mentalidad, ay, es que soy mujer, ¿qué van a decir? Van a decir, ay, que soy cobarde. No, las mujeres a lo mejor en este tiempo ya tenemos la voz para denunciar y muchas de nosotras vamos a callar. ¿Por qué? Porque la justicia no vale nada en este país. No hace justicia. Hace ¿por qué justicia recién cuando las mujeres están muertas. ¿Por qué? por qué Porque no una pueden con justicia todas que las vale cosas y menos no se cambiarla hace por una que vale justicia. aún menos? Mueren más hombres al día que mujeres en todo caso. Y por Pero no por apuñalar. ¿Qué violencia de onda, género. Matthew?
Mati, Ya, a ¿podías ver. informarte un poco? De Creo verdad, que Chicos. escuché oye, Google. dejen sus ¿Tenía internet? comentarios Sí. tan Oye, ya, pero no se peleen, no se Sí, a peleen. ver, a ver, a ver, a ver. Ya, está muy Oh, bien, la a ver, Tercera Guerra Mundial chicos, inicia, ¿eh? chicos, a ver, a ver, a ver. Está muy interesante su opinión, ¿eh? De hecho, interesante que se generen estas discusiones porque es un poco de los objetivos, ya, que tengan distintas visiones, distintas posturas, y son válidas, y hay algunas cosas que me parecieron interesantes de lo que ustedes decían. Yo dejé en realidad que cada uno planteara sus opiniones para poder escucharlo, para realmente saber lo que piensan, así que, así que muy bien. Pero a ver, por ejemplo, en realidad ambos lados, ambas posturas que tenían ustedes, concuerdan en realidad en que la justicia chilena, en realidad, bueno, y la justicia a nivel mundial muchas veces, ya no hace o no cumple su rol de justicia, ya, en sentido, por ese sentido, la sociedad cada vez, y eso pasa no solamente en el ámbito de la violencia de género, pasa también a nivel, por ejemplo, social en cualquier ámbito, ya, en toda esta desigualdad que hay social, ya, por ejemplo, con todo esto que ocurrió el año pasado con los movimientos sociales en octubre, donde la gente realmente siente que en Chile realmente las instituciones ya no son confiables. Instituciones como Carabineros, instituciones tantas como, por ejemplo, el gobierno, la política, tantas otras instituciones que mucha gente, las personas ya no se sienten representadas. Por lo mismo, es que muchas veces han decidido, entre comillas, hacer justicia por sus manos. Como dice Maximiliano, en realidad, si uno lo piensa, es como volver un poco a la Edad Media, ya eso de tomar justicia por sus manos, como no creer en el sistema judicial. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué soluciones plantearían para que en nuestro país exista mayor justicia? ¿Ya? ¿El problema está en nosotros o el problema está en nuestras instituciones? ¿Y cómo podríamos mejorar nuestras instituciones sociales, nuestras instituciones gubernamentales, políticas, etcétera? ¿Qué soluciones plantearían ustedes para tener una sociedad más justa? Una sociedad que sea independiente, sea una mujer la que reciba violencia, independiente sea un hombre el que reciba violencia. Más allá de eso, ¿cómo podrían ser más justos? Porque en realidad, si un hombre recibe violencia, debería recibir la misma pena que una mujer que recibe violencia. O sea, a la que le hacen violencia. Entonces, no debería ser ni tanto para uno ni más para otro. Lamentablemente, la sociedad, las leyes muchas veces sí lo hacen así efectivamente, ¿ya? Y también respondiendo a esta idea de los estereotipos. Entonces, justamente, y claramente, como decían las compañeras, muchas veces las mujeres, de alguna manera, no se sienten tan libres, no se sienten, hay muchos videos que he visto, mucha circulación de videos donde hay situaciones donde se expresan este tipo de cosas y justamente lo terrible, o sea, yo tengo harta amigas a lo largo de mi vida que me han contado de distintas situaciones de que realmente uno catalogaría de violencia, por ejemplo. Tantas cosas, por ejemplo, no sé, de hombres que en la calle le tiraron piropos sin que ella en realidad donde iban sola o otro tipo de cosas, algunos han sobrepasado más. Entonces, es algo que desde mi punto de vista, claro, si bien no lo he vivido como hombre, pero sí tengo un montón de amigas que sí han vivido ese tipo de cosas y de alguna manera concuerdo con mucho de lo que han dicho las compañeras de que antes las mujeres no denunciaban mucho. Yo tenía amigas que cuando tenían la edad de ustedes también recibían acoso cuando iban solas en las calles, o no sé, o por ejemplo una me contó que, entre otras cosas, que un hombre intentó darle un agarrón o le dio un agarrón cuando ella iba caminando y él iba en bicicleta, por ejemplo, o tantas otras cosas que me han contado a lo largo de mi vida. Entonces, son situaciones súper complejas, o por ejemplo en Santiago también he tenido amigas que, no sé, por ejemplo cuando van en el metro, que hay hombres que, bueno, que como uno está muy cerca del otro, que se aprovechan de la situación, entonces son tantas cosas, y lo mismo para el hombre, pero lamentablemente, o sea, no es lamentable, sino que los hombres muchas veces se da quizás con menor frecuencia, ¿cierto? Que lo que pasa con la mujer, quizás con la mujer es como que la sociedad casi como que lo ha normalizado, y ese es un problema grave, cuando la sociedad empieza a normalizar ciertas conductas, ¿ya? Pero vuelvo a la pregunta que les estaba haciendo. ¿Qué harían ustedes para solucionar un poco estas instituciones o el sistema actual que tenemos si sienten que no hay justicia en nuestro país respecto a estos temas? ¿Quién podría plantear alguna idea, alguna sugerencia, alguna solución? ¿Quién me podría argumentar sobre eso? Perdón, profe, ¿sobre qué? Sobre las soluciones que se podrían dar frente cuando nuestro sistema judicial, cuando la política, cuando el gobierno, cuando otras instituciones de nuestro país realmente no aplican la justicia. ¿Qué soluciones creen que se podrían plantear más allá de lo que ya se da, sino cómo podríamos mejorar nuestras propias instituciones?
¿Qué piensan ustedes? Porque las instituciones están para algo. Si es que están, debemos mejorarlas si están fallando, ¿no? Voten a prueba, que voten a prueba, Ay, ya. para crear una sociedad mejor y lejos de machistas y de machitos que violan a las mujeres. La gente confunde el machismo con el sexismo. Yo creo que esta sociedad es sexista y no machista. Porque el machismo es la dominancia del hombre hacia la mujer. Y yo creo que en esta sociedad no hay dominancia del hombre a la mujer, solo ¿Cómo que injusticia. no? Una mujer no puede Que una llegar a mujer no ser... puede caminar No, sola espérate, por la espérate, Malva. calle. Eso es Una sexismo. una mujer no puede llegar a altos cargos en una empresa, no puede ser jefa de una empresa, ¿por qué? Porque las mujeres no tienen la capacidad, Yo conozco porque los hombres sí la a una tienen mujer que es jefa. supuestamente. Lo de caminar solas por la calle no es machismo, porque Pero eso es también me da miedo violación. Yo caminar creo sola que en la eso calle. es por otra cosa, no es machismo. Claro. ¿Mm? Pero ¿ustedes han caminado por la calle y alguna vez han ido con el miedo de que las pudieran violar o secuestrar? Ustedes no son nosotros, sentido ustedes eso? no saben ¿No saben lo lo que que se nosotras siente? sentimos, salir del colegio, irnos solas para nuestras casas, ustedes no saben lo que se siente eso. Yo sí. Tienen que ser, Siempre mentira, voy con el tienen que miedo ser de que me mujer. roben, de que me Pero ¿por Ay, asalten, qué? pero que me roben mi robar, No bicicleta. mira puedes Mateo, A nosotras comparar nos robar no roban es y lo nos mismo que onda. violar. nos No violan, nos pueden puedes matar, nos pueden encerrar en comparar una maleta. eso, no puedes comparar violar a que robar. Y te pueden pegar una Robar puñalada no por el puede camino. suceder a todos. Igual voy con Violar, miedo. Ya, pero pero violar, Mateo, al miedo de violar. hay Eso, algo, al hay miedo algo. de que Profe, te deje que violen, de hable, que te deje que maten, de que te escondan. No, pero está muy bien, sí, ya se han expresado bastante, está súper bien. Ah, No, lo que les comentaba era que en realidad ustedes también concuerdan en que vivimos una sociedad muy violenta, pero por eso les planteo yo, ¿qué solución hay para justamente ir cambiando esas cosas o hábitos que ocurren en nuestra sociedad? ¿Cómo podemos tener una sociedad menos violenta? Una sociedad donde las personas realmente, porque nadie, independiente fuera hombre, independiente fuera mujer, fuera adolescente, etcétera, etcétera, no, nadie debería andar por miedo en las calles. ¿Por qué vivimos con tanto miedo? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué podemos hacer como sociedad para que las personas no sientan miedo a andar libres por las calles, por ejemplo? Una de las cosas que está mal hecho en las leyes es que por lo general suelen enfocarse a un colectivo. Y cuando Ya. se enfocan las leyes hacia un colectivo, hacen que ese colectivo tenga más derechos que otro colectivo. Por Ujú. eso las leyes no deberían estar enfocadas en un grupo, sino que deberían estar enfocadas por personas, en Exacto, individuos. exacto. De hecho, vivimos en democracia. Ya, Porque, si bien, sí, y porque nosotros somos una persona y somos singular, no somos la persona, nosotros y la persona de al lado. exacto. Pero a ver, la democracia es una institución, ustedes saben, que viene de muy antigua data, de la antigüedad griega, ¿cierto? Y para los griegos le funcionaba mejor, entre comillas, porque tenían un sistema más directo de votación democrática, pero era porque no era una sociedad tan numerosa como la que tenemos en la actualidad, ¿cierto? O sea, no, la cantidad, si comparamos hace 2000 años atrás, 2500 años atrás, obviamente la cantidad de población era muy distante, era totalmente mínima en comparación a la cantidad de personas que hay en la actualidad. Si bien la democracia ha cambiado y ahora no tenemos una democracia directa, sino más bien por eso nosotros elegimos nuestros gobernantes, se supone que al estar en democracia, esos gobernantes que nosotros elegimos tienen que ser personas que realmente nos logren representar. Pero como bien dice Maximiliano, lamentablemente muchas veces se hacen las leyes para cierto grupo con intereses políticos, intereses económicos, otro tipo de cosas. Entonces, esos son los tipos de cosas que nosotros tenemos que estar muy atentos, ¿ya? Si ustedes han visto la estadística, ya son cada vez menos el porcentaje de jóvenes que está votando, por ejemplo, y son justamente las votaciones las que uno como ciudadano, ¿verdad? Ahí tiene el poder, ¿verdad? Para elegir a quienes lo van a gobernar, ya sea a nivel de los alcaldes, de otros cargos públicos o de los presidentes, por ejemplo. Entonces, si realmente queremos generar un cambio, un impacto, aunque uno diga que va a cambiar un voto más, un voto menos, pero en realidad, si todos pensaran así, y justamente es por eso que muchas veces en nuestro país, bueno, y en el mundo, los gobernantes no salen realmente por la mayoría, o sea, sí, la mayoría, pero de los votantes dentro de la minoría de la gente que votó. O sea, si vemos cuánta gente realmente de la que tenía que votar, por ejemplo, en las últimas votaciones, el último tiempo, realmente era como cerca de la mitad, inclusive hasta menos, del universo de votantes. Entonces, realmente ustedes deberían también ser conscientes de que ustedes cuando ya puedan votar, probablemente ya desde el próximo año, ya
ustedes tienen ese poder que tienen para elegir a su gobernante y úsenlo para elegir bien, de personas que realmente los representen, ¿ya? Y sean críticos, o sea, todo lo que hemos visto, bueno, ustedes son bastante críticos, así que está muy bien, ¿ya? Sean críticos con sus autoridades también, o sea, que cuando les propongan en las campañas políticas, para eso hemos visto argumentación, para eso hemos visto falacia, no le crean 100% todo lo que dicen, cuestionen lo que les dicen realmente, o sea, realmente irán a cumplir lo que me están prometiendo. Uno no tiene que ser tan ingenuo también, ya tienen que realmente ser conscientes de que ustedes pueden cambiar la sociedad, son una generación muy potente que puede generar cambios. O sea, todo esto que pasó el año pasado, por ejemplo, no surgió por las generaciones mayores, surgió por las generaciones más jóvenes, surgió por adolescentes muchas veces. Y muchas veces, lamentablemente, también respondiendo a estereotipos y a prejuicios, la sociedad critica a los adolescentes cuando los adolescentes a lo mejor tienen mucho que decir, ¿ya? Así que más bien por ese lado la reflexión, ¿ya? Y bien, estoy intentando, voy a seguir un poco el debate que están teniendo ahí ya, por por el chat, a ver, estaba mirando un poco. Mm, A ver, acá hay bien interesante, porque podemos Ah, le analizar interesó el debate, le interesó el debate. podemos analizar falacia, podemos analizar los argumentos, podemos analizar si están en lo correcto o no están en lo correcto. Podemos analizar varias cosas. ¿Ah? A ver, hay cosas que van en descalificaciones. ¿Ah? Las descalificaciones también son Matthew, falacias. ahí te pasaste. Matthew, ahí te pasaste. Hembras es para animales, no para mujeres. Nosotros lo estamos tratando de hombres, no de perros o animales. El ser humano es un animal. No, Matthew, ¿te presto un libro de ciencia? ¿De verdad? Ya, muy bien. Ya, pero chicos, la idea, a ver, la idea de las discusiones, que son temas muy polémicos y realmente son temas que pasan en la actualidad y está muy bien que cada uno tenga su opinión, pero realmente a veces va a costar conciliar las opiniones, pero realmente tienen que realmente escucharse y no descalificarse. Ya, cuando uno argumenta, tiene que realmente centrarse en los argumentos, ya, no en otra cosa. Ya, tienen que aprender a argumentar, ya, o sea, yo, por ejemplo, no me daría el tiempo de estar argumentando cuando alguien no me plantea argumentos. De hecho, no lo hago, o sea, como que simplemente no le debato porque siento que no tiene sentido, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá hay varias cosas que podrían ser perfectamente falaces. No tengo el tiempo ahora para poder, como para poder ir analizándolo, pero voy a ver si es que ojalá se me quede registrado para revisarlo y hacer un análisis un poco de su argumento, ¿ya? Pero en realidad lo que sí recalco que es bastante positivo que hayan expresado sus opiniones, ya más allá de que todavía nos falta avanzar con algunos temas, ¿ya? Así que los vamos a retomar después. De hecho, hay algunos textos que lo invito a revisar, que son de la página 128, ¿ya? Que era el de esta chica, cierto Christian Endler, que es capitana de La Roja, clasificó el Mundial de Francia 2019, donde una portada de un diario se fijó más bien en sus facciones, ¿cierto? Para decir que ella había sido exitosa, y no así destacando su compañerismo, su trabajo en equipo, su esfuerzo personal, ¿verdad? Por perfeccionarse, ¿ya? Entonces ahí este colectivo, que la rebelión del cuerpo, también señala que también es una forma de violencia, ¿ya? Vamos a revisar desde aquí entonces en adelante, ya desde la página 128, la próxima clase, ¿ya? Bien, eso respecto un poco más para ir cerrando, ¿ya? A ver, ya que han puesto algunos conceptos, ya lo invito, ya para que, a ver realmente si quieren hacer una argumentación, realmente estén con los argumentos claros. Por ejemplo, acá ustedes han hablado de machismo, sexismo. Busquen qué es el machismo, busquen qué es el sexismo, ya. Eh, para que vean también un poco esta idea a lo mejor del feminismo, porque no existe una sola visión del feminismo. O también infórmense sobre los datos estadísticos, ¿ya? ¿Cuántas denuncias de violencia hay? ¿Cuáles predominan? ¿Ya? Fíjense, en todos estos temas que ustedes mismos han planteado, ya que si les interesa, tienen que realmente buscar información sobre eso, no solamente quedarse con la opinión, ¿ya? Bien, esos chicos, ¿sí? No, es que yo llegué atrasado y no le Ah, quería ya, decir para que no me pusiera ausente. sí, ya. ¿Quién llegó? A ver, ¿cuál es su apellido? González, González. ¿Quién más llegó atrasado o atrasada? Yo, profe. Yo, Ya, ¿quién dijo yo? A ver. Fernanda Ya. Ortega. Ya.
Fernanda Ortega. Profesor, ¿Sí? ¿hasta cuándo hay plazo para el quiz? Se los voy a dejar hasta mañana al mediodía, ¿ya? Ah, ok, ya, muchas gracias. ¿Ya? Muy bien. Ya, profe, también llega atrasado. Ya, Alonso Poblete. ya, Poblete, Alonso Poblete, ya, muy bien. Y Fernanda Ortega, sí, la Fernanda la tenía presente. ¿Llegó Francisco Soto o Alfonso Pérez? ¿No? Ah, y a Monserrado Olivares también me dijeron que estaba presente. Ya ahí están todos presentes. Dejé 33 presentes. ¿Ya? Entonces lo invito a que revisen estas publicaciones. Ya, si quieren las revisan antes del quiz. Si bien el quiz no le voy a preguntar sobre contenido, ya ni nada de eso. Pero revísenlas si quieren para que vayan familiarizándose más con, cierto, con los temas. ¿Ya? Respecto a la argumentación, solamente recordarles que claro, tiene que ver con defender, como bien lo han hecho ustedes, distintas ideas, ¿verdad? Pero una buena argumentación siempre se sustenta. ¿Se sustenta en qué? En hechos comprobables, ¿ya? No basta con dar una opinión para estar argumentando, sino cómo comprobamos esa opinión, ¿ya? Así que lo que ustedes han hecho hoy día es un claro ejemplo de que se puede argumentar. Yo creo que ustedes perfectamente pueden desarrollar una buena argumentación, pero lo invito a informarse sobre ciertos temas para que tengan lo que ustedes dicen, tenga más peso. Informarse sobre datos concretos, sobre estadística, ya sobre, por ejemplo, qué situaciones se están haciendo actualmente para promover, por ejemplo, que ya no haya tanta violencia de género, ya, cuáles son las penas. ¿Son las mismas penas para la violencia de género que hace la mujer hacia el hombre, o son las mismas que hace el hombre hacia la mujer? Y si son distintas, ¿por qué serán distintas? ¿Estará bien que sean distintas las penas, por ejemplo? ¿Cómo está funcionando el sistema de justicia de nuestro país respecto a estos temas? ¿Qué leyes nos amparan? ¿Qué leyes amparan a las mujeres? ¿Qué leyes amparan si es que hay violencia hacia el hombre, por ejemplo, también? Etcétera, ¿ya? O inclusive, ¿qué leyes hay, no solamente por ser mujer, sino, por ejemplo, de protección a la infancia? Porque no solamente a veces las mujeres reciben violencia, a veces las adolescentes o los niños también reciben mucha violencia, ¿ya? ¿Qué leyes hay al respecto? Lo invito a informarse sobre eso, ¿ya? Para que la próxima clase me comenten un poco qué averiguaron, pero háganlo, sí, ya, para que tengan realmente sustento su argumento, ¿ya? Ya, porque no podemos, o sea, está bien tener nuestra opinión, pero tampoco andemos por la vida siendo uno más de las redes sociales que opinan sin argumento, ¿ya? O sin fundamento, ¿ya? Entonces, busquen fundamento, si tienen una visión, busquen fundamento y realmente construyan una argumentación que tenga un peso sustentable, ¿ya? Bien. Eso al respecto, ya, en general, me gustó haberlo escuchado. Es interesante igual saber lo que piensan, ya. Se han expresado mucho más que otras veces, imagino que es por lo polémico ahí todavía siguen discutiendo ustedes, chicos, ya. Ojo con las discusiones, ya, que eso no afecte su convivencia, ya. Está bien tener distintas opiniones, ya, eso está súper bien, pero obviamente que eso no afecte como el trato que ustedes se dan, ¿ya? No contribuyen a las descalificaciones, ¿ya? Si ustedes quieren tener opiniones distintas, está bien, son válidas, pero no se descalifiquen entre ustedes, eso nunca va a estar bien, ¿ya? Bien, chicos, cuídense mucho y por favor, de verdad, planteen argumentos cuando discutan de un tema y no discutan descalificándose, ya, no, eso no le hace bien a nadie, ¿ya? Bien, chicos, cuídense mucho, que estén muy bien, nos vemos la próxima clase, ¿ya? Entonces, como les decía, el quiz va a estar subido esta mañana, ¿ya? Chao, que estén muy bien, saludos a Chao, todos y profe. todas. Chao, Chao, chao. profe. Chao, chao, chao. Cuídense. Igual, Chao, chao. Chao, chao, que estén muy bien. profe. Chao, chao, chao. Estuvo buena la clase. Ya, muy bien, muy bien. Gracias, chao.